Buenos días. En este vídeo voy a hacer una grabación, ya sabéis que estoy haciendo de los exámenes de los cursos anteriores y en concreto el que voy a hacer es el modelo B de febrero del 2020, ¿vale? Yo creo que está bien que lo miréis, que lo trabajéis, porque como ya siempre digo, las preguntas son bastante repetitivas y os sirve a modo de repaso, ¿vale? Me voy a la presentación con diapositivas desde el principio. Vale, la primera pregunta pues es bastante sencilla y siempre que hay una pregunta de este tipo y es el tipo de variable correspondiente a la variable estado civil, ¿vale? Me dicen que qué tipo de medida es o lo que es lo mismo que qué tipo de variable es. Evidentemente que el estado civil solamente permite identificar en función de soltero, viudo, casado, separado, en fin, divorciado y es una variable que evidentemente es nominal. Solamente permite hacer distinciones por el nombre, pero ni tan siquiera permite ordenar. ¿Vale? O sea que sería, digamos, que lo más bajo posible, la que de menos cosas me permitiría hacer. Es una variable, evidentemente, nominal. Bien, el segundo es, en una distribución de frecuencias relativas acumuladas, el valor para el último intervalo, me especifica incluso, me deja claro que es el correspondiente al valor máximo, es, y me dan aquí las tres opciones. Vale, lo primero que voy a poneros aquí es una tabla de frecuencias con el fin de recordar los conceptos. En una tabla de frecuencias, siempre en la primera columna, se ponen los valores de la variable. Y al lado, en la n sub i, esta que representa aquí, es la frecuencia correspondiente a cada valor. En esta variable, el 7, la puntuación 7, la tendrían 3 individuos, la puntuación 8, 4 individuos, puntos suspensivos. El número total de datos o de individuos o de sujetos, como lo quiera llamar, evidentemente veis que es 50. Al lado se puede poner la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo único que hace es relativizar el número de cada uno de los valores. Por ejemplo, la puntuación 7 la tienen 3 sujetos del orden 50, con lo cual la puntuación relativa sería 3 entre 50, 0.06. ¿Cómo calcularía la frecuencia relativa correspondiente al 8? Pues viendo cuántos son los sujetos que sacan esa puntuación en relación con el total, que serían, como veis, 4 de 50. Eso sale 0.08, análogamente con todos los demás. Lógicamente, si yo sumo todas las frecuencias relativas, pues me tiene que salir un 1. Vale. Después vendría la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada va en relación con la frecuencia relativa, ¿vale? La n sub a. ¿Qué hace la frecuencia acumulada? Pues la frecuencia acumulada son las puntuaciones que se hasta, es decir, dado una puntuación es el número de sujetos hasta. Siempre que oigas acumulada te tiene que venir a la cabeza la preposición hasta. ¿Cuántos sujetos hay que saquen hasta 7? Pues evidentemente 3, siempre la del primero coincide. ¿Cuántos sujetos hay que saquen hasta 8? Pues evidentemente los 3 que ya llevaba más los 4 que sacan 8, que serían 7. ¿Cuántos hay que saquen hasta 9? Pues estos 7 que ya tenía, más los 6 que sacan 9, que serían 13. Es decir, que tengo que ir sumando siempre al valor correspondiente, en este caso voy por el 13, el que me encuentre en el siguiente, que en este caso es 15. 13 más 15, 28, 28 más 12 que son 40, 40 más 10, 50. Evidentemente, los que se acumulan hasta 12, que es el valor máximo, pues son todos. Siempre la frecuencia absoluta acumulada del valor máximo es el número total de datos. ¿Cuál sería, llegamos ya a la última, la frecuencia relativa acumulada? Pues es exactamente lo mismo que hemos explicado antes con las frecuencias absolutas, pero explicado a partir de la frecuencia relativa. Es decir, ¿cuál sería la del primer valor? Pues 0.06. ¿Cuál sería la del segundo valor? Pues 0.06 más 0.08, 0.14. Y lo que representa es el porcentaje o proporción, en realidad sería proporción de sujetos, que obtienen una puntuación hasta, es decir, ¿qué proporción sacan hasta 8? Por 0.14. Si lo quisiese expresar en tanto por ciento, pues el 14%. ¿Qué puntuación sacan, por ejemplo, hasta 11? Pues serían 0.80, lo que es lo mismo el 80%. Evidentemente, la proporción que sacan hasta el valor máximo, pues sería 1 o el 100%, si lo quisiese ver en tanto por ciento. Obviamente, en relación con la pregunta en que me hacían, la respuesta sería la primera. La respuesta es la A. Siempre la frecuencia relativa acumulada correspondiente al valor máximo es 1, el 100%. Perfecto. Dice en la pregunta 3 que con los datos de la tabla 1, ¿qué porcentaje de sujetos superan la puntuación 10.5? Muy bien. Lo único que tengo que tener claro es que para hacer un problema de este tipo, según la página 3 del formulario, tendría que calcular la puntuación correspondiente, ¿vale? Siempre que oigáis porcentajes, percentiles, ¿vale? Pues uno se va a la página 3 del formulario y ahí viene la fórmula
que tiene que utilizar. Previamente, y esto sí que es importante, tengo que construir esta tabla en la que tengo que poner los intervalos correspondientes a las puntuaciones que yo veo, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuál sería la amplitud de los intervalos? Pues fijaros que veo que las puntuaciones van de uno en uno, con lo cual la amplitud de cada intervalo sería una unidad. ¿Cuál sería entonces el primer intervalo? Pues si es una unidad, tendría que restar medio 0,5 hacia la izquierda y sumar 0,5 hacia la derecha, con lo cual el intervalo sería pues 6,5, 7,5. ¿Cuál sería el del 8? Pues 7,5, 8,5. Es decir, es fácil construir estos intervalos que voy a necesitar para poder aplicar esta fórmula, ¿vale? Cogería ahora la frecuencia acumulada, que ya explicamos en el problema anterior, porque además exactamente son los mismos datos en la misma tabla cómo se hace, y por último aplico esta fórmula, ¿vale? Hace ya mucho que no la trabajamos, vamos a recordar los ingredientes que había en cada una de las fórmulas. Donde pone aquí P sub K es la puntuación correspondiente que me la tienen que dar, en este caso es 10,5, esto es lo que tendría que poner aquí, menos L sub I. L sub I, recordar que era el límite inferior del intervalo correspondiente o donde está la puntuación 10,5, ¿no? Fijaros que la puntuación 10,5, y es importante el matiz de abierto cerrado, está en este intervalo, porque el 10,5, como veis, cerrado entra en este intervalo, pero no en este que va abierto. Por lo tanto, el límite inferior del intervalo pues sería 10,5. El NC es la frecuencia, recordar, la frecuencia del intervalo correspondiente o donde está esa puntuación. Volvemos a recordar que el intervalo es este y la frecuencia, como veis, sería 12. Pues aquí tendría que poner 12. Aquí donde pone I era la amplitud o el tamaño de los intervalos, que fijaros que todos son de longitud 1. Aquí habría que poner un 1. Y más ND, la ND era la frecuencia que se acumulaba, la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Fijaros que si hemos dicho que este es el intervalo correspondiente a la puntuación 10,5, este sería el anterior y la frecuencia que se acumula hasta el anterior sería este 28. Y siempre multiplicado por 100, porcentaje, por 100. Hago las operaciones y eso me queda el 56%. Si yo voy rápido, es una pregunta trampa, pues yo respondería la C. Pero fijaros que me están preguntando el porcentaje de sujetos, no que se quedan por detrás, que es lo que obtengo mediante esta fórmula, que es lo que me da el percentil correspondiente. Me dicen los que lo superan. Pues evidentemente que con los cálculos que yo he hecho, lo que me di cuenta es que la puntuación 10,5 sería el percentil 56. ¿Qué significa que sea el percentil 56? Que por detrás de la puntuación 10,5 quedaría el 56% de los sujetos. ¿Qué porcentaje entonces quedaría por encima? Porque eso es lo que a mí me están preguntando. Pues evidentemente los restantes, que son el 44%. Tened cuidado que es una pregunta trampa porque me dicen los que superan. Y si con esta fórmula o con los percentiles, que es lo mismo, yo obtengo los que quedan por detrás. Es una pregunta un poquito trampa. Vale. La 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la distribución de frecuencias de la tabla 1? Esta es la tabla 1. Apartado A, es una distribución simétrica. Pues hombre, yo creo que no habría que representarlo. Una opción sería representar los datos mediante un diagrama de barras y enseguida vería que está desplazada, pues hombre, yo creo que se vea hasta ojo. Yo no lo voy a representar, se está desplazada hacia la derecha, porque fijaros que los valores de mayor frecuencia son los valores más grandes, ¿vale? El 10, el 11 y el 12, los tres últimos valores son los que tienen más altura, mayor frecuencia. Con lo cual la respuesta correcta sería la B. Las mayores frecuencias corresponden a los valores altos de la variable, ¿vale? No habría que hacer nada ni representada, yo creo que se ve suficientemente claro. 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los percentiles permiten comparar directamente entre sí puntuaciones obtenidas, apartado A, por sujetos diferentes dentro del mismo grupo y para la misma variable. B, por el mismo sujeto en el mismo grupo y con diferentes variables. Y C, por el mismo grupo en diferentes variables. El otro día en la clase nos dimos cuenta, me dio cuenta, se dio cuenta una de las personas, de que no había leído lo de falsa. Y yo estaba respondiendo cuál era la verdadera, ¿no? ¿Cuál es falsa? Pues dice, apartado A, por sujetos diferentes dentro del mismo grupo y para la misma variable. Hombre, eso podría ser cierto, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno va al pediatra cuando tiene un niño pequeño y le dice, su hijo está en el percentil 70 de altura y en el percentil 56 de peso. ¿Qué significa eso? Pues que yo dentro de todos los niños de la edad de mi hijo, pues lo que se hace es calcular los percentiles correspondientes. Es decir, me permiten ver un sujeto dentro del mismo grupo,
¿vale? El mismo grupo que tiene que ser, el grupo de los que tienen la misma edad que él, pero no tiene que ser necesariamente para la misma variable, porque podría ser pues para la altura, después lo haría para el peso. Dice el B por el mismo sujeto en el mismo grupo y con diferentes variables, no necesariamente con el mismo sujeto. Los percentiles se hacen con todos los sujetos. Y el C por el mismo grupo en diferentes variables, ¿vale? Por el mismo grupo en diferentes variables, yo entiendo que eso también es cierta. Para mí es una pregunta, yo tampoco la veo muy clara, yo lo reconozco, pero yo pondría como falsa la, la ¿vale? Por sujetos, no, yo pondría la B como falsa. Por el mismo sujeto no es verdad. Los percentiles no se hacen con el mismo sujeto, se hacen con todos los sujetos. Yo pondría la B como pregunta falsa, aunque insisto que tampoco la veo muy clara. Hombre, la moraleja que yo siempre hago al final es que siempre en un examen tipo test de 25 preguntas, si hay una, dos o tres que no ves claras, no las respondas, porque ya sabéis que restan, ¿no? Yo esta no la respondería, así de claro os lo digo. 6. Dadas las siguientes puntuaciones, 5, 6, 3, 7 y 4, ¿cuánto vale su varianza? Recordad que el otro día lo explicamos haciéndolo con la calculadora, en esta diapositiva lo voy a explicar haciendo las operaciones. Siempre que me dan una variable, 5, 6, 3, 7, 4 y necesito la varianza, el paso previo es calcular su media. Para calcular la media, pues la fórmula, como ya sabéis, es sumar todos los valores y dividir entre el número total de datos. No pongo la frecuencia porque todos, como veis, tienen frecuencia 1. Por lo tanto, la media es 5 más 6 más 3 más 7 más 4 dividido entre 5 y eso me da 5. Vale. Lo siguiente que tengo que calcular es la media, pero de la variable al cuadrado. Es decir, en vez de coger los datos 5, 6, 3, 7 y 4, cojo los datos al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado que es 25, 6 al cuadrado que es 36, 3 al cuadrado que es 9, en fin, 25, 36, 9, 4 y 16. Y la media de esa variable, es decir, la media de los cuadrados, pues la fórmula es la misma, la suma de los valores de la variable, x sub y al cuadrado entre n. Es decir, 25 más 36 más 9 más 49 más 16, todo ello entre 5. Y si hacéis la cuenta, ello sale 27. Y por último, me tengo que saber que la varianza es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Fórmula que podéis ver en el formulario, evidentemente. Por lo tanto, en este caso me quedaría la media de los cuadrados, que vale 27, menos 5 al cuadrado, el cuadrado de la media, que es 25. Y eso saldría 2. Vale. Otra manera de hacerlo, que aquí tengo mi supercalculadora, lo voy a hacer con la calculadora, que evidentemente se tarda menos, vaya por delante. Me voy al menú para hacer cálculos estadísticos, que al menos en mi calculadora os recuerdo que estaba en el 6. Voy a hacer cálculos de una variable, por lo tanto le doy al 1 y voy a meter los datos que son el 5, le doy al igual, el 6 le doy al igual, el 3 le doy al igual, el 7 le doy al igual y el 4 le doy al igual. Una vez que ya introduje los datos, borro la pantalla y para calcular la media me tengo que ir a opciones. Opciones siempre la manera en cada uno de los menús, de los muchos que tiene la calculadora, de ver todo lo que puedo obtener, ¿vale? Me doy a opciones y lo que yo quiero obtener es, bueno, cálculos de una variable, 2, y ahí me aparecen ya pues todos los datos de la variable. ¿Vale? Y en concreto me aparece aquí sigma cuadrado x, es decir, la varianza. Recordar que la varianza en la calculadora viene con la tecla sigma cuadrado, perdón, con el símbolo sigma cuadrado, no ese cuadrado. La varianza, como veis, vale 2. Lo mismo que yo estuve aquí haciendo, evidentemente, más operaciones. ¿Vale? Presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Seguimos. El 7. Si se quiere representar gráficamente a la proporción de hombres y mujeres que votan a cada uno de los grandes partidos políticos que se presentan en tu ciudad, ¿qué tipo de gráfica se utilizaría? Apartado A, el diagrama de sectores, B, el diagrama de tallos y hojas y C, el diagrama de barras y de conjuntos. Pues este es el que se utilizaría, como podéis ver en la página 155 del libro. Es una pregunta totalmente teórica. Hombre, hay que tener en cuenta que la tabla que yo tendría, es lo que uno se tiene que imaginar, es una tabla de contingencia. Yo tendría en filas los hombres y las mujeres y en las columnas tendría una variable que es cuantitativa. ¿Cuántos votan a cada partido político? Y la proporción, pues la tendría que hacer dividiendo entre el total. En ese caso, la mejor representación sería la obtenida mediante el diagrama de barras conjunto. Vale. Hombre, siempre que veas dos variables, pues siempre la mejor representación
lo que más va a representar, sobre todo para ver diferencias entre hombres y mujeres, pues es algo que sea conjunto, con lo cual no sería muy difícil deducir que la respuesta correcta sería la C. 8. Con los datos de la tabla 2, que aquí tengo, ¿cuál sería el valor correspondiente a la G cuadrado? Bueno, en la tabla 2 sí la leo despacio, que lo suyo siempre es leer el problema despacio. Me dan los datos correspondientes a 7 alumnos. El sí representa los que utilizan cursos virtuales y el no los que no utilizan cursos virtuales. Y en función de que utilicen o no esos cursos virtuales, pues hay un número de aprobados y un número de suspensos. ¿Vale? Para calcular el valor correspondiente a la G cuadrado, según puedo ver en la página 6 del formulario, lo primero es poner los totales tanto referidos a las columnas como referidos a las filas. En este caso el total sería de las columnas, este sería el total de la primera columna, 7 más 3 que son 10, este 10 sería el total de los que no utilizan los medios audiovisuales y lo mismo por filas, ¿vale? Y recordar que para calcular la G cuadrado, según aparece, insisto, en la página 6 del formulario, esta sería la fórmula que tendría que utilizar, teniendo claro que la NE es la frecuencia empírica, es decir, la que yo observo, los datos que vienen aquí, ¿vale? Y la NT es la teórica. La teórica se obtiene de una manera muy fácil. Por ejemplo, este 5 que aparece aquí, lo obtengo multiplicando el total de la fila 10 por el total de la columna en la que se ubica el elemento, 10 por 10 que sería 100, entre el total de datos 20. 10 por 10 entre 100 dividido entre 20 me saldría este 5, que sería la frecuencia teórica. Análogamente, con este valor de aquí, sobra decir que como los datos son los mismos, por eso todos me salen los mismos. Todas las frecuencias teóricas me salen 5. Y lo único que tendría que hacer ahora es utilizar esta fórmula. Para ello, aquí viene lo que tengo que hacer, es 7 menos 5, que sería 2 elevado al cuadrado, que es 4, dividido entre el que va entre paréntesis, entre 5, siempre entre la teórica, el que va entre paréntesis. Para esta, ¿qué tendría que hacer? Pues lo mismo, 3 menos 5, que sería en este caso menos 2, pero elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado me da 4, nunca me sale negativo. 4 dividido entre el que va al paréntesis, que es 5. Y análogamente con este de aquí, 3 menos 5, que es menos 2, que multiplicado por menos 2 me da 4, menos por menos es más, dividido entre 5, y lo mismo con el 7. 7 menos 5, que es 2, multiplicado por el mismo, 2 por 2, 4, 4 entre 5, y si hacéis la cuenta, pues eso me sale este 3.2, ¿vale? Esa es la manera de calcular el G cuadrado, que siempre es el punto de partida para estudiar la relación que hay entre variables que sean no cuantitativas, ¿vale? No cuantitativas, como es el caso, aprobados, suspensos, sí o no, ¿vale? Una de ellas, como veis, no es cuantitativa, es cualitativa. Cuando vienen los datos en esta estructura, que recordar que se llamaba tabla de contingencia. Bien, pregunta 9. Siguiendo con los datos de la misma tabla, ¿cuál sería el valor máximo del coeficiente de contingencia? Pues en la misma página así del formulario aparece el Cmax, el valor máximo del coeficiente de contingencia, mediante esta fórmula. La pregunta es, ¿qué es K? Pues me tengo que acordar de que K era el número de filas, que cuando lo puedo calcular es cuando el número de filas y de columnas son iguales. Fijaros que tiene 2 filas y 2 columnas, por lo tanto la K valdría 2. En este caso, puedo calcular el valor máximo del coeficiente de contingencia, que sustituyendo en la fórmula me saldría 0.707. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Bien, pregunta 10. Dos psicólogos ordenan a 5 pacientes en función de su aptitud para un puesto de trabajo. Muy bien. Sabiendo que la suma de las diferencias de los dos órdenes al cuadrado vale 4, importante, es el dato que me dan, ¿cuál sería el coeficiente de correlación entre los dos órdenes? Pues según este caso, como tenemos dos variables ordinales, tenemos variables que son ordinales, las puntuaciones correspondientes a los dos psicólogos, pues es una variable ordinal, los habrán puesto en el orden que cada uno haya visto conveniente, tenemos que aplicar el coeficiente de correlación de Spearman. Vale, y en el coeficiente de correlación de Spearman, cuya fórmula es la que viene en la página 6 del formulario, pues estos son los datos que necesitaría. La D y la N. La D me la dan, porque la D precisamente es las diferencias entre los dos órdenes al cuadrado, me la dan tal cual, que vale 4, y la N es el número de pacientes, que también me lo dicen. Dos psicólogos ordenan a, aquí me lo dicen, 5 pacientes. El número de sujetos, la N vale 5. Sin más que sustituir en la fórmula, porque me lo dan todo, pues me queda 0.80. Por tanto, la respuesta correcta, como veis, es la A. Bastante fácil también. La 11, también una pregunta de teoría.
¿Cuál de los siguientes índices es el más adecuado para medir la relación entre dos variables cualitativas? Pues lo acabo de decir antes, el punto de partida es siempre la g cuadrado. Como podéis ver en la página 217 del libro, el coeficiente de correlación de Spearman se utiliza para variables ordinales, ¿vale? O variables cuantitativas que no sean normales. No es el caso. Y el coeficiente biserial puntual, que es el otro que me ponen, se utiliza cuando una de las variables es dicotómica. Recordar que dicotómica es un caso particular de variable ordinal en la que solamente se admiten dos valores. Por ejemplo, el sexo, hombre, mujer, ¿vale? Eso es una variable dicotómica. Pues el biserial puntual se utiliza cuando una variable es dicotómica y la otra es cuantitativa. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Siempre el más adecuado, que además es el punto de partida para variables cualitativas, como antes dijimos y volvemos a repetir, es la g cuadrado. 12. Respecto al modelo de regresión, si la varianza de los errores es 0.3 y la varianza de las puntuaciones observadas es 2.64, ¿cuánto es la desviación típica de las puntuaciones pronosticadas? Me tengo que ir a la página 8 del formulario y digerir esta fórmula. Esta fórmula lo que me dice es que la varianza de las puntuaciones es la varianza de las puntuaciones pronosticadas, la I', las que yo pronostico mediante la resta de regresión, mediante el modelo de regresión, más la varianza de los errores. Yo creo que la de la I.X, esta que pone aquí, yo creo que es poco afortunada, sinceramente. En el libro de introducción, no, de diseño de experimentos, viene una E de error, que yo creo que es más ilustrativa, ¿vale? Así quedaros con la copla de que esto es como si fuese una E y quedaros con esta información. La varianza de las puntuaciones observadas, ¿vale? Las que he medido, coincide con la varianza de las puntuaciones pronosticadas más la varianza de los errores, ¿vale? Los errores siempre son otra manera de quedarse con ello, la diferencia que hay, lo que le falta al pronóstico para coincidir con la realidad. Bien. Una vez que veo esto, lo demás es fácil, porque me dicen que la varianza de las puntuaciones observadas es 2.64, con lo cual aquí pongo 2.64. Y esto será igual a la varianza de las puntuaciones pronosticadas, que es lo que me preguntan, más la varianza de los errores, que también me la dan, 0 por 3. El 0,3 que está sumando pasaría a la otra parte restando. Y por último, para calcular, una vez que supiese la varianza sin el cuadrado, es decir, la desviación típica, que es lo que me piden, pues ya sabéis que tengo que hacer la raíz cuadrada de la varianza. La cuenta sería esta, por tanto, y el resultado que queda es 1.53. Dice ahora que cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, ¿vale? Una correlación de menos 0,78 entre dos variables tiene la misma intensidad que otra de 0,78 entre las dos variables, u y v. Pues esa sería la correcta, porque el signo de la correlación solamente determina si la correlación es positiva o negativa, es decir, si la relación es directa o inversa. Recordar que la relación directa es cuando el aumento en una de las variables provoca o conlleva el aumento en la otra. Por ejemplo, el peso y la altura. Es previsible que cuanto mayor sea el peso, mayor será la altura o viceversa. Otro ejemplo, pues por ejemplo horas de estudio y nota que saco en un examen. Previsiblemente cuanto más tiempo dedico al estudio, mejor será la nota que saque en un examen. ¿Vale? Inversa significa justo lo contrario, que el aumento en una de las variables conlleva la disminución en la otra. Por ejemplo, uno que se me ocurre así podría ser la intensidad de nervios que yo tengo antes de un examen y la puntuación que saque. Cuanto mayor sea la intensidad o el volumen o la cantidad de nervios que yo tenga, menor será previsiblemente la nota que voy a obtener. El signo determina, pues, solamente si es directa o es inversa. Y el valor absoluto, ¿vale? El número en valor absoluto, fijaros que en ambos casos sería el mismo. Y eso es lo que determina la intensidad. La intensidad de la relación la determina, digamos que el número correspondiente a la correlación lineal sin el signo. Pues esa sería la respuesta correcta. Todo esto lo podéis ver en la página 201 del libro. 14. Pasamos a uno de probabilidad. De la expresión probabilidad de A intersección B igual a probabilidad de A por probabilidad de B condicionado por A igual
a probabilidad de A por probabilidad de B, ¿qué es lo que se deduce? Pues precisamente como ver en la página 10 del formulario, que los dos sucesos son independientes. Lo que tiene que ocurrir para que dos sucesos A y B sean independientes es que la probabilidad de la intersección sea la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿vale? La respuesta A es que el suceso B está condicionado al suceso A, eso es un absurdo. Y la C, igual, que el suceso A está condicionado al suceso B, pues también es un absurdo. ¿Vale? Puedo condicionar cualquiera al otro. Otra cosa es que la respuesta sea que sí que condiciona o que no que condiciona. Vale. El 15, problema también muy simple. Siempre los problemas de probabilidad suelen ser simples. Se lanzan simultáneamente un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en el dado y una cara en la moneda? Pues muy bien. Yo lo primero que hago siempre pues es un diagrama de árbol. ¿Qué puede ocurrir cuando lance el dado? Pues hombre, lo primero que uno diría es que salga o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Pregunta, ¿por qué no he puesto eso? Lo he puesto más simple. Porque fijaros que en relación con lo que a mí me preguntan, solamente me interesa o me importa fijarme en si es par o es impar. Con lo cual, cuando lance un dado, yo me voy a fijar en si es par o si es impar, que son las dos cosas que pueden ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par? Pues 3 sextos, 3 casos favorables. O que salga 2, o que salga 4, o que salga 6, entre el número total de datos. Recordad que la probabilidad de un suceso, en este caso la probabilidad de que salga par cuando lance un dado, es número de casos favorables, 3, entre casos posibles, 6. ¿Cuál sería la probabilidad de que me salga impar? Pues evidentemente 3 sextos, número de casos favorables, 3, o 1, o 3, o 5, entre los 6 posibles. Y con independencia de que me salga par o que me salga impar en el lado, cuando yo lanzo la moneda, pues me puede salir cara o cruz. ¿Con qué probabilidad? Pues un medio, un caso favorable, cara de los dos posibles, cara o cruz. Y por último, una vez que ya he hecho el diagrama de árbol, que es la estructura más simple para representar un suceso, a veces se utiliza, como ya os acordáis, el diagrama de contingencia, menos bien es cierto que el de árbol, me preguntan que cuál es la probabilidad de que ocurra esto, ¿vale? Este suceso que os he puesto la flecha, que salga par en el dado y cara en la moneda. Pues evidentemente es desde el principio multiplicar las probabilidades correspondientes. 3 sextos por un medio, que haciendo la cuenta es 3 doceavos, y simplificando 0,25, que es el B, que aparece como correcta. La respuesta correcta, por tanto, sería el B. 16. En el supuesto 1, el supuesto 1 es este que viene aquí, la especificidad de la prueba de laboratorio sería, bien, lo primero es leerse el supuesto 1. En el supuesto 1 me hablan de un tema muy en boga actualmente, de test, vamos a suponer que es para detectar el COVID. Un test de laboratorio es efectivo al 95%. Ahora veré este diagrama de árbol, que es una cosa que yo siempre os recomiendo que hagáis cuando os pongan un problema referido a la especificidad. Es efectivo al 95%, pues detecta en una muestra, cuando se padece la enfermedad, al 95% de los casos. Sin embargo, todos los test tienen una parte negativa, que son los falsos positivos. Dice que el test arroja un resultado falso positivo en el 1% de las personas sanas. ¿Qué significa eso? Pues que dirá que es positivo, que padece la enfermedad, que padece el trastorno, como queramos llamarlo, en un 1% de las personas que están sanas. Vale, con esta información, yo lo primero que voy a hacer siempre es hacerme un diagrama de árbol. ¿Qué puede ocurrir con una persona elegida al azar? Pues que tenga la enfermedad o el trastorno, o que no tenga la enfermedad o el trastorno, lo que he puesto T y NT. ¿Con qué probabilidad? Ni la sé, ni me la dicen, ni se la esperan, ni la voy a necesitar para responder. No la sé. Imaginaros que me la dijesen, pues yo pondría aquí 0,12, el 12% de la población tiene el COVID, imaginaros que fuese el COVID, 0,12, por lo tanto la probabilidad de que no lo tenga pues sería 0,88, no lo necesito. Importante lo que viene ahora. Supuesto que estoy aquí, es decir, que una persona tiene el trastorno, ¿cuál es la probabilidad de que el test diga que lo tiene, es decir, dé positivo? Pues con los datos que me dan, 0,95. El test, si no da positivo, pues dará negativo. ¿Cuál es la probabilidad? Pues evidentemente, si esto es 0,95, pues esto tendrá que ser 0,05. Si en el 95% de los casos de los que tienen el trastorno dice que lo tiene, en el 5% restante dirá que no lo tiene. Me voy ahora a la parte de abajo. Supuesto que una persona no tenga el trastorno, le hago el test y el test evidentemente dará o positivo o negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo supuesto que no se tiene el trastorno? Pues aquí me lo dicen, el 1%, es decir, 0,01.
¿Cuál será por consiguiente la probabilidad de que diga que es negativo? Pues en el 99% restante, es decir, 0,99. Y tengo que tener claro qué es eso de la especificidad. Como podéis ver en la página 10 del formulario, la especificidad es la probabilidad supuesto condicionado, sabiendo en el caso diferentes formas de decir lo mismo, que una persona no tenga la enfermedad o el trastorno, cuál es la probabilidad de que el test diga que es negativo. Esa es la especificidad. Y según el montaje que yo he hecho, esta sería la probabilidad. Pero tened cuidado que no tengo que multiplicar desde el principio, porque si me dicen que no la tiene, me dicen que estoy aquí. Con lo cual, si yo estoy aquí, la probabilidad correspondiente, como veis, es 0,99. Respuesta correcta, la A. Bien. 17. Tenemos una variable aleatoria discreta, ¿vale? Discreta, recordad que es discreta cuando toma valores aislados, sería continua, por ejemplo, la normal cuando toma cualquier valor de un intervalo, no es en caso, es discreta. Y me dan la función de probabilidad. La función de probabilidad f minúscula, que es como normalmente se le representa, me dice la probabilidad correspondiente a los diferentes valores. Me dicen que en todos ellos es un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Perfecto. Y lo que me preguntan aquí es que cuál es la función de distribución, la fx. Pues la función de distribución es algo parecida a lo que explicamos antes con la frecuencia acumulada. Tengo que ir acumulando, en este caso la probabilidad, hasta el valor correspondiente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable valga 1? ¿Cuál es la probabilidad que se acumula hasta el 1? Pues un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad que se acumula hasta el 2? Pues sería, evidentemente, la del 1 y la del 2. Un cuarto más un cuarto, 2 cuartos. Análogamente, ¿cuál sería la que se acumula hasta el 3? Pues 2 cuartos hasta el 2 más un cuarto más, es decir, 3 cuartos. Y por último, hasta el 4, pues sería 3 cuartos más un cuarto, que es 4 cuartos, que es 1. Lógicamente, hasta el último valor, sin que se acumula toda la probabilidad, 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es que la función de distribución, que es como se le llama a esta función, es la C. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es un cuarto, la de que sea menor o igual que 2, 2 cuartos, en fin. Vale, 18. Supongamos que tenemos una variable aleatoria discreta que toma los valores, como veis, 0, 1, 2 y 3, siendo las probabilidades respectivamente 0,2, 0,3, 0,3 y 0,2, eso me lo dicen, fácil construir esta tabla como veis, y me preguntan que cuánto vale la varianza. Pues me voy a la página 11 del formulario, pero la varianza, pues recordar que es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Pues lo primero que tengo que hacer es calcular la media. Voy a calcular la media, también definido como el valor esperado, la media o el valor esperado de la variable, pues es la fórmula que ya sabéis, cada valor multiplicado, iba a decir por su frecuencia, es que es casi por su frecuencia, sería por su probabilidad en este caso. Es decir, 0 por 0,2, más 1 por 0,3, más 2 por 0,3, más 3 por 0,2. Y eso, como veis, si os hacéis la cuenta, sale 1,5. ¿Qué tendría que hacer ahora? Lo mismo, la media, pero no de la variable x, sino de la variable al cuadrado. Pongo los valores de la variable al cuadrado, que son 0, 1, 4 y 9, y calculo su media. Sería entonces 0 por 0,2, más 1 por 0,3, más 4 por 0,3, más 9 por 0,2. Aquí está la fórmula hecha y eso queda 3,3. Y por último, la varianza, pues es la media de los cuadrados, es decir, 3,3, menos el cuadrado de la media, es decir, menos 1,5 al cuadrado. Y eso queda 1,05. Respuesta correcta sería pues la C. 19. Problema importante si entendéis qué es eso de la tipificación. Me dicen, una variable x, que sería la que tengo aquí a la izquierda, se distribuye normalmente con una media de 60, ¿vale? Que sería el valor del centro, una media de 60, y me dicen que la puntuación de 40,8, que veis que está a la izquierda de la media, por eso la dibujo a la izquierda, es superada por el 89,97% de las observaciones. Es decir, esta probabilidad sería 0,8997. Sobra decir que entonces la que queda por detrás, que a mí me interesa esa porque es la que viene en la tabla, sería pues la restante, 1 menos 0,8997, 0,1013. Es decir, esto es simplemente copiar la información que me dan hasta aquí, ¿vale? Y lo que me preguntan ahora es que cuál es el valor aproximado de la desviación típica. Y para resolver este problema tengo que tipificar.
¿vale? Tipificar consiste en pasar de una variable con una media, en este caso 60, y una desviación típica que desconozco, a otra variable normal 0,1, ¿vale? Tipifico, paso a una variable normal 0,1. Lo importante que tengo que saber es que cuando yo tipifico, los valores, el 40.8, se corresponderá con otro valor, el tipificado, que voy a obtener mediante esta fórmula. Está el procedimiento para tipificar. Y ojo, las probabilidades, lógicamente, se mantienen. Pues eso es lo que tengo que tener claro. Cuando yo tipifico, el 40.8, ¿en qué se va a transformar? Pues en el menos 1.275. La pregunta es, ¿de dónde narices he sacado este menos 1.275? Pues he sacado eso de tener claro que cuando se tipifica las probabilidades se mantienen. Por lo tanto, este valor es el que se va a corresponder, el que acumula hasta una probabilidad 0.1013. Me voy a la página 14 del formulario donde viene la tabla de la normal 0,1 y de esa manera determino este valor, viendo cuál es el que acumula hasta 0.1013. ¿Vale? El valor es menos 1.275 o redondeado menos 1.28. Yo no lo voy a redondear, tengo la manía o costumbre de cogerlo siempre con los tres valores, pero podría coger menos 1.28. Y una vez que ya tengo eso claro, pues lo que tengo que tener claro es que para tipificar, para obtener el valor z correspondiente, lo que hay que hacer es al valor de la variable x restarle la media y dividir entre la desviación típica. Ya está. Sustituyo. ¿Cuál es el valor tipificado? ¿Cuál es el valor de la z correspondiente? Menos 1.275. Pues eso tendrá que ser igual, raya de fracción, al valor de la variable x, que recordar que era 40.8, menos el valor de la media que me lo daban, que era 60, entre lo que me piden. Siempre aquí voy a desembocar en una ecuación con una incógnita. Desconozco sigma. Para despejar lo que vale la sigma, como quiera que está dividiendo, lo primero es pasarlo a la izquierda multiplicando. Entonces a la izquierda me quedaría menos 1.275 sigma. Igual a 40.8 menos 60, que si hacéis la cuenta quedaría menos 19,20. ¿Vale? Y por último, el número este que está multiplicando como veis, me da igual que sea negativo, ten en cuenta que hay gente que lo pasa sumando, porque ve que es negativo, no. Tengo que ver qué está haciendo en relación con lo que estoy despejando. E insisto que está multiplicando, por ello pasa a la derecha dividiendo. Por lo tanto, me quedaría que sigma vale menos 19.20 que sale de restar estas dos cantidades entre menos 1.275. Eso queda 15.06. En relación con las posibles opciones que me ponen, pues sería la respuesta correcta 15. A él no le sale lo mismo porque estoy seguro que en vez de coger menos 1.275 habrá cogido menos 1.28. Vale. Pasamos al siguiente, que no deja de ser parecido. Me dicen, en una distribución normal con varianza igual a 4, esta que tengo aquí a la izquierda, la media no me la dicen, pero sí me dicen que la varianza vale 4, ¿cuál es la proporción de observaciones entre la puntuación diferencial menos 1,5 y la media aritmética? Vale, tengo que tener claro que cuando yo tengo las puntuaciones, la puntuación x de una variable, la puntuación diferencial o las puntuaciones diferenciales, estas de aquí, se obtienen restando la media, ¿vale? Por lo tanto, la puntuación diferencial sería x menos mu. En ese caso, lo que hago es pasar de una variable a otra variable cuya media pasa a valer 0. Y la desviación típica vale lo mismo que vale la que tengo la de la izquierda. Y por último, si de esta paso a la variable tipificada, pasaría ya a una variable cuya media es 0, la misma que esta, y cuya desviación típica es 1. Ese sería el proceso. Normalmente el proceso se pega el salto directamente. Paso de la variable a la variable tipificada sin pasar previamente por la variable que obtiene o con las puntuaciones diferenciales. Pero en este problema tengo que partir de esta porque es la información que me dan. Me dicen que en una distribución normal con varianza igual a 4, esta varianza es 4, pues esta también tiene varianza 4, ¿vale? Esta también tiene varianza 4. ¿Cuál es la proporción de observaciones entre la puntuación diferencial menos 1,5, que está evidentemente a la izquierda del 0, y la media aritmética, que vale 0. Es decir, esta probabilidad es la que me están pidiendo. Tengo que tener claro que cuando uno hace las puntuaciones diferenciales y la tipificación, la proporción se mantiene. Es decir, que en los tres casos, esta probabilidad sería la misma. Si yo soy capaz de calcular esta,
tendría esta y de rebote esta. Solamente me piden esta en este caso. Vale. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues tengo que tener claro que para tipificar lo que tendría que hacer es restar la media y dividir entre la desviación típica, lo que hice antes, pero si ya tengo las puntuaciones diferenciales, pues es simplemente dividir la puntuación diferencial entre la desviación típica. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer entonces? Pues cuál es el valor que se corresponde con este menos 1,5. Para calcular el valor correspondiente a este menos 1,5, lo que tengo que hacer según esta fórmula y como veis es dividir entre la desviación típica. Pero la desviación típica me la dan aquí, es 2, porque me dicen la varianza, es un problema que tiene muchos recovecos. Como la varianza vale 4, la desviación típica valdría 2. Por lo tanto, sería menos 1,5 dividido entre 2 y ahí obtengo este menos 0,75. Y ya lo tengo. Tendría que calcular cuál es esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Que en una normal 0,1, porque esta ya es una normal 0,1, se acumula entre menos 0,75 y 0, entre esas dos puntuaciones. Eso es fácil. Me voy a la tabla de la normal 0,1, veo cuál es la que queda por detrás del menos 0,75, que podéis comprobar que es 0,2266. Veo después la que queda por detrás del 0, porque siempre cuando veo un valor me dicen la que queda por detrás, que sería 0,5. Y para calcular este valor, pues lo único que tengo que hacer es a todo esto quitarle este trozo, es decir, ver la diferencia entre los dos valores. De esa manera, haciendo las operaciones, la probabilidad correspondiente o el porcentaje me queda 0,2734. Respuesta correcta, la B. Este es un problema lioso, ¿vale? El 20 es un problema lioso. 21, más fácil. Me dice, en una distribución F, recordad que la F es la F de Snedeker, con 8 grados de libertad en el numerador y en el denominador, es decir, 8 y 8, la F tiene 2 grados de libertad, ¿cuál es el valor del percentil 1? Pues muy bien. Uno se va a la página 45 del formulario y se encuentra con el problema de que, bueno, uno se va a las páginas del formulario, habrá que hablar en plural, correspondientes a la F, y veo que la probabilidad correspondiente al percentil 1, es decir, la probabilidad 1, no aparece ni de risa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Pues utilizar la propiedad recíproca. La propiedad recíproca, la que me permite es pasar del percentil 1 al contrario, al percentil 99. ¿Vale? En vez del percentil 1, paso al percentil 0,99. Si aquí me pusiese 5, pues pasaría al 0,95. Eso es lo que dice la propiedad recíproca. El manejo, el funcionamiento de la propiedad recíproca que aparece en el formulario es este de aquí. Para calcular el percentil 1 tengo que hacer el inverso de, es decir, 1 entre el percentil 99. 0,99. En algunos libros pone aquí 99 delante, pero bueno, 0,99 con F88. ¿Qué me quedaría entonces? 1 entre 6,029. Es decir, 0,166. Me queda 88 porque los dos números son iguales, ¿vale? Porque lo que tendría que hacer es cambiarlos. Por eso me quedaría 1 entre, si viro este valor en la tabla, me quedaría, como veis, 6,029. Mirarlo en la tabla, y de esa manera recordáis el manejo. Tendría que mirar en la tabla de la F de Snedeker con una probabilidad de 0,99, que es la del percentil 99, ¿vale? Esa es la tabla en la que tendría que mirar. La N, el primero de los valores, vale 8. En la columna entonces me tenía que ir al 8. Y en las filas también al 8. Veo dónde se cortan y mirad qué es ese valor. Y haciendo la cuenta queda 0,166, la A. Vale. 22. Sabiendo que la media poblacional de una variable X vale 160, la media de la población, ¿vale? Y que su varianza poblacional vale 9, sobre todo este dato es el que es importante, el otro no tanto, porque lo que va a determinar, como ahora recordaré en la página 17 del formulario, es que se conozca o no la varianza poblacional. La distribución muestral de la media para un tamaño muestral de n igual a 81 tendrá una desviación típica de, pues vamos a calcularlo. Entonces, lo que me piden es que calcule, si leo la A, la B y la C, cuánto vale la desviación típica de la media muestral. Si me voy a la página 17 del formulario y miro, veo que en este caso, cuando se conoce la varianza poblacional, la desviación típica de la media muestral, sigma x barra, es
sigma entre raíz de n. Y sustituyendo, pues me queda 3, ¿vale? La desviación típica, no confundir con la varianza que es 9, entre 9. Este 9 sale de hacer la raíz cuadrada de 81. 3 novenos, que es 0.33. Por lo tanto, la A no sería correcta, una desviación típica de 1 no sería correcta, B, una desviación típica de 0.33 sí sería correcta, y la C no es correcta porque dice los mismos valores de la población para la media y la desviación típica de la distribución muestral. No es correcta, como veis, evidentemente. 23. Una población se compone de los posibles resultados que se pueden obtener cada vez que se tira un dado no trucado. ¿Cuál es la media de la población? Bueno, la pregunta es más simple que el tebeo. Me la cuelan ahí. La media de la población, pues evidentemente es la media que obtendré cuando tiro un dado. Como me dicen que el dado no está trucado, pues todos tendrán la misma probabilidad, con lo tanto lo que yo voy a hacer es calcular la media. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 entre 6, y eso me queda 3,5. Es un problema bastante simple, pero bueno, es el que es. 24. Me dicen, poco más complejo. Se ha extraído una muestra de tamaño 144, es decir, de 144 sujetos de una población. Se conoce la varianza poblacional, bien, dato importante en relación con lo que después voy a ver en la página 20 del formulario, porque eso va a determinar que esto sea una z y que aquí aparezca sigma. Si no se conociese la varianza poblacional, la diferencia es que esto sería una t de student, y esto en vez de sigma es SN. Esa es la diferencia, como podéis ver en el formulario, ¿vale? Aquí va la cuasi desviación típica, ¿vale? Bien, esas son las diferencias fundamentales, lo podéis ver en la página 20 del formulario. Me dice ahora que el límite superior en la estimación para un intervalo de confianza de la media es 6.645, eso es lo que vale el límite superior, con un nivel de confianza del 99%. Y a partir de ello, pues tengo que determinar que cuánto vale la media de la muestra, es decir, la media muestral. Eso es lo que me preguntan. Lo primero, como siempre, voy a calcular el valor correspondiente al... Bueno, lo primero es identificar la fórmula que tengo que utilizar, ya no doy mala tabarra porque ya lo dije antes, que como conozco la varianza de la población, sería esta, ¿vale? Y cojo el límite superior del intervalo de confianza, que es el que me dan. Bien, voy a calcular el z alfa medios correspondiente al nivel de probabilidad, que es 0.99. Fijaros que tendría que calcular cuál es el valor que deja hacia atrás una probabilidad. ¿Cuál? ¿0.99? No, tened cuidado, ¿eh? Si dentro del intervalo entre los dos valores tengo que coger una probabilidad de 0.99, fuera de ellos quedará una probabilidad 0.001. Ese punto 0.01, ese punto 0.01, perdón, 0.01, lo que le falta a 99 es 1,1%, 0.01, lo tengo que dividir a dos partes iguales porque la variable normal es simétrica, de ahí me salen estas dos cantidades, 0.005, 0.005. ¿Qué probabilidad quedaría entonces por detrás del valor que estoy buscando? Pues si yo me voy al positivo sería 0.995. Si me voy al negativo sería 0.005. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. Yo tengo la costumbre de irme al positivo. Y de esa manera, el valor que yo busco en la tabla, el que deja por detrás 0.995, me sale el 2.58. Si me fuese al negativo, al simétrico, pues sería el menos 2.58. Por eso aquí en la fórmula pone valor absoluto. Porque yo, si he obtenido este, pues tendría que poner 2.58. Vale. Sustituyo en la fórmula el límite superior del intervalo de confianza, como veis me lo dan, 6.645. Tendrá que ser igual que la media muestral, que es justamente lo que me preguntan, más 2.58 que acabo de calcular, por la varianza, perdón, la desviación típica de la población. Fijaros que me dicen que la varianza vale 9, pues la desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y entre la raíz sería de 144, que podéis comprobar que vale 12. Para despejar la x, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues lo que yo tendría que hacer para despejar la x, ¿vale? Yo haría es toda esta cantidad, me la llevaría a la otra parte restando. Hago esta cuenta, que podéis verlo con la calculadora, que queda 0,645, y pasa a la otra parte restando. La media me queda 6.645 menos
0.645 y eso queda justamente 6. La respuesta correcta sería la C. Y llegamos a la última pregunta, la 25. Me dicen que la construcción de un intervalo de confianza para estimar con una determinada probabilidad los valores en los que se encontrará la media de la población a partir de una información obtenida de la muestra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera? El A. Al aumentar el nivel de confianza, disminuye la amplitud del intervalo. Eso es mentira. Al aumentar el nivel de confianza, lo que yo hago es aumentar la exigencia. Y cuanto más exigente uno, más amplio resulta el intervalo de confianza, menos afina. Aquí en vez de disminuye sería aumenta. La B, que sí que es la correcta. Al aumentar el tamaño de la muestra, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más pequeño es, más estrecho es, más afina el intervalo de confianza. Y la C tampoco es correcta porque me dice que el tamaño de la muestra no afecta la amplitud del intervalo de confianza. Y eso evidentemente es mentira, no es más que irse al anterior y ver que los límites del intervalo de confianza dependen de la n, ¿vale? Dependen de manera inversa. Lo veis que la n está debajo. Por eso cuanto mayor es la n, menor es el tamaño del intervalo de confianza, ¿vale? Menor es el tamaño. Vale. Y con esto, pues hemos terminado este examen.